En esta clase vamos a ver los tipos de ángulo que existen alrededor del mundo, ¿ok? Los ángulos se conocen por tener tres elementos. Estos están conformados por un segmento, aquí se los dibujé. Un segmento viene siendo un fragmento parte de recta que está comprendido entre dos puntos, ¿ok? Y también está conformado con un vértice, que es este punto rojo. ¿Qué es el vértice? Es un punto, o sea entre la unión de dos segmentos, ¿sí? Es como este segmento, pero tiene dos, ¿ok? Que forman un ángulo. Y ese ángulo, que aquí lo tengo, viene siendo que el ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos unidos por un vértice, ¿ok? O sea, que el ángulo viene siendo, vamos a imaginarlo así, es esto así, y la abertura con la que está así abierto hasta 90 grados, esto viene siendo el espacio, ¿sí? Viene siendo el espacio que existe entre los dos segmentos y ahí es donde el ángulo se forma, ¿ok? Entonces, ya empezando con esta introducción, ¿cuáles son los tipos de ángulos que existen? Sin antes decirles que aquí yo les dibujé esto, quiero decir que el ángulo puede tener diferentes tamaños o medidas. Por ejemplo, aquí los segmentos están casi pegados, ¿sí se ven? Casi están pegaditos, ¿ok? Pero pueden existir muchos más. Aparte de este también puede existir así uno, o sea, no está está más alejado del otro, sí, están más alejados, y ese también forma un ángulo aquí. Y pues también pueden existir este tipo, o sea que los segmentos están mucho más separados, están mucho más abiertos, hay una abertura mucho más grande y aquí se formaría otro ángulo, ¿ok? Entonces, así es como los ángulos van a verse distintos, se van a distinguir uno del otro. Ahora sí, ¿qué tipos de ángulos existen? El primero, el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Voy a dibujarles aquí el ejemplo. Y recordemos que vamos a poner una línea así, punteada, en la que sabemos que en esta línea siempre el ángulo es 90, ¿verdad? En la línea que está así, como aquí, que es 90 grados, los ángulos agudos dicen que miden menos de 90 grados, es decir, su límite es este. Ellos pueden medir la abertura hasta donde puedan, excepto pasarse hacia acá. No se pueden pasar del 90. ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. En este caso, supongamos que este mide 45 grados, ¿ok? O sea, no se pasan del 90. Esos son los ángulos agudos. Ahora, otro tipo de ángulo que existe son los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son lo contrario de los agudos. ¿A qué me refiero? Vamos a dibujar el ejemplo. Ponemos el vértice. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Es decir, su límite debe ser mayor a 90 grados. No puede ser menor porque ya caería en el agudo. Estos son lo contrario, los obtusos tienen que ser mucho mayor a 90 grados. O sea que aquí el ángulo mediría 130 grados. Por lo tanto, el ángulo obtuso mide más de 90 grados, ¿ok? Otro tipo de ángulo que existe son los ángulos llanos. ¿Cuál es la definición del ángulo llano? Bueno, es aquel que siempre mide 180 grados, ¿ok? Vamos a dibujar el ejemplo. Vamos a poner la línea aquí. ¿A qué se refiere con medir 180 grados? Es decir, ellos van a medir todo lo que es toda la abertura, ¿sí? Toda la abertura de los segmentos. ¿A qué se refiere esto? A que va a medir toda la abertura desde este segmento hasta el otro segmento que es este. Por lo tanto, un ángulo llano va así. Y esto forma un ángulo de 180 grados. Si se dan cuenta, desde aquí hasta aquí son 90 grados. Y también desde aquí
hasta acá son 90 grados. Por lo tanto, 90 grados más 90 grados nos da un igual de 180 grados. Entonces la definición sería esa, son aquellos que siempre miden 180 grados, los ángulos llanos, ¿ok? Otro tipo de ángulo que existe sería el ángulo complementario. Ese ángulo complementario, ¿cómo sería? Bueno, su definición nos dice que son dos ángulos que al sumarlos da 90 grados, ¿ok? Puede ser cualquiera, pero con que den 90 grados es suficiente. Vamos a poner aquí el ejemplo, el vértice. Entonces nos dice que sus dos ángulos van a sumarse y nos van a dar un total de 90 grados. Supongamos aquí que tenemos 30 grados, ¿sí? Y acá 60 grados. Esto, al sumar 30 grados más 60 grados, nos va a dar un total de 90 grados. Por lo que esa es su definición. Un ángulo complementario son esos ángulos que se complementan, o sea, se juntan, y los dos van a formar un ángulo de 90 grados, siempre, ¿ok? Otro tipo de ángulo que existe son los ángulos suplementarios. ¿Qué son los suplementarios? Son aquellos que sumados nos da 180. Si se fijan, es como el complementario, nada más cambia que nos da, en vez de 90, nos da 180, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Ponemos su vértice. Esto, ¿con qué finalidad? Con que el ángulo de aquí, un ejemplo, nos dé 20 grados, ¿verdad? Y acá nos dé 160 grados. Esto, al sumarse, nos debe dar un total de 180 para que sea un ángulo suplementario. Entonces, 160 grados más 20 grados, ¿cuánto nos da? 180 grados. Y listo. Estos serían los ángulos suplementarios, ¿ok? Otro tipo de ángulo que existe, que es el más común, es el ángulo completo. El ángulo completo, ¿cuál viene siendo? El ángulo completo, ¿qué sería? Sería que este segmento dé un completo giro, ¿sí? Que dé un completo giro alrededor, y esto nos va a formar un ángulo de 360 grados. Eso es la definición del ángulo completo, es el que mide 360 grados, ¿ok? No hay más, no hay menos, simplemente esa es la definición. Otro de los ángulos que existen es el ángulo consecutivo. Los ángulos consecutivos son los que tienen el vértice en común y un lado en común que los separa y que no está comprendido uno del otro. Es decir, vamos a dibujar un ejemplo. Ponemos aquí el vértice y ahora ponemos acá sus segmentos. Ponemos un segmento aquí, un segmento por acá y un segmento acá, ¿ok? Tenemos tres segmentos. Aquí vamos a dibujarle un ángulo A, ¿sí? Un ángulo A. Y acá vamos a dibujar un ángulo B, ¿ok? Tenemos un ángulo A y un ángulo B. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que son aquellos que tienen el vértice en común, o sea, el vértice es este, y también un lado en común. Este sería el lado en común, el que está en el centro. Este viene siendo el lado en común. ¿Por qué? Porque este lado y este lado comparten este segmento, ¿ok? Por eso dice la definición que lo separa, ese lado en común lo separa. Y el vértice, obviamente, lógicamente, sería el punto de aquí, que ese lo tienen en común, ¿ok? Entonces, ¿qué otro tipo de ángulos existen? El otro tipo de ángulo que existe se le llama ángulos adyacentes, ¿ok? ¿Cómo serían los ángulos adyacentes? Son los que al mismo tiempo son consecutivos
y también a la vez son suplementarios, o sea que se complementan. Ahorita les explico cómo es. Dibujamos aquí el ejemplo, ponemos su vértice y vamos a colocar sus segmentos, uno acá, otro por acá, ¿sí? Y uno por acá. ¿A qué se refiere la definición? Dice que son aquellos que al mismo tiempo son consecutivos. Recuerden que para ser consecutivos tienen que tener el mismo vértice en común y tener un lado en común que los separa, ¿ok? Pero aquí cambian los adyacentes que también son suplementarios. ¿A qué nos referimos con suplementarios? O sea que sus ángulos se complementan, o sea, se suplementan. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí ponemos 40. Que estos deben de formar, al sumarse, un total de 180 grados, ¿ok? Si ustedes suman 40 más 140, nos da un total de 180 grados. Y así se distinguen los ángulos adyacentes. El último ángulo que existe son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es su definición? O sea que tienen el vértice en común. Van a ver aquí. Vamos a dibujar el vértice, ¿sí? Aquí. Y vamos a dibujar los segmentos, así. Es como una X. Son segmentos que están cruzados, ¿ok? Vamos a suponer así. Son segmentos que están cruzados. Y lógicamente la vértice aquí. Y tienen aquí dos ángulos iguales. En este caso pongamos 30 grados. Y acá también 30 grados. ¿Y qué creen? Los de arriba también van a ser iguales. O sea que acá viene siendo 150 grados. Y acá abajo otros 150. Y así es como se distinguen los ángulos opuestos por el vértice. Tienen el vértice en común, ¿verdad? Y sus ángulos opuestos son iguales, ¿ok? Y así es como se distinguen los tipos de ángulos que nosotros conocemos y que la gente conoce comúnmente. Espero que este video les haya ayudado realmente a comprender todo esto de los ángulos. Y si no, para mejorar, díganme ustedes en los comentarios si debo hacer una explicación más detallada o si sigo como estoy, para que puedan entender de una manera mucho mejor en las matemáticas. Entonces, si les ha gustado este video, denme like y nos vemos en el siguiente video.